Nosotros tres estamos en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Entonces, Padre, te pido que nos des la revelación de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, mi Señor, el que nos revele, que no creamos en palabras de hombre, que sea tu palabra la que sea manifiesta en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén, muchas gracias, Lore. Bueno, empiezo leyendo. Vamos por Génesis capítulo 4. Voy a leer de internet porque he encontrado esta página que se llama Bible Gateway y tiene la versión de la Reina Valera antigua. Y es bastante fiel al texto original. Es de las más fieles. Un poco, a veces tiene expresiones más difíciles, pero podemos buscar en alguna versión más moderna para entender mejor. Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín, y dijo, adquirido he varón por Jehová. Y después parió a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y ensañóse Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Si bien hicieres, ¿no serás ensalzado? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Cuando labrares la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi iniquidad para ser perdonada. He aquí me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y respondióle Jehová, cierto que cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no le hiriese cualquiera que le hallara. Y salió Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y parió a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y tomó para sí Lamec 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada parió a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que manejan arpa y órgano. Y Sila también parió a Tubal Caín, acicalador de toda obra de metal y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que varón mataré por mi herida y mancebo por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y aconteció de nuevo Adán a su mujer, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual parió un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín.
y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Amén. La genealogía a veces es muy difícil para muchas personas, pero mira, si te das cuenta, no es tanto. Lo único que nos está narrando es cómo una generación marcó a otra y una generación y cómo se fue poblando la tierra. Exacto. Y pues el hecho de que aquí habla también algo que tú expresas, que yo creo que Dios te ha revelado muy claramente, es que la ofrenda, perdón, no fue el problema, la ofrenda material, era la actitud del corazón. La actitud del corazón de Caín era soberbia. Por eso cumplió con llevarle a Dios. Pero la actitud del corazón de Abel era humilde, por eso preparó la grosura, o sea, agarró al más bonito, al más gordito, al carnero sin fallas, sin que nada, al más hermoso. Y eso fue lo que le agradó al Señor. Por eso tú decías, es que Dios tiene hijos espirituales, no tiene hijos físicos. Esto también es un contexto espiritual de cómo Dios recibe de nosotros no lo que le demos físico, sino lo que le demos de nuestro corazón, la actitud de nuestro corazón, ahí está plasmada. Y cómo, fíjate, el humilde desde ahí iba a ser el que gobernara. Más adelante en los proverbios dice, porque el que se exalte será humillado y el que se humille será exaltado y será puesto por cabeza y no por cola, ¿verdad? Pero aquí, desde aquí, ya iba Abel a ser la cabeza de Caín y eso fue lo que lo molestó. Exacto, para mí es así como tú dices, ¿no? Exactamente. Y qué importante es esto que Dios mismo, o sea, cuando tu corazón está perdido y ennegrecido, ni que venga el mismo Dios a hablarte, te arrepientes y cambias, ¿no? Cuando eres soberbio. Porque acá vemos como el mismo Dios fue a hablar con Caín para evitar, si se quiere, el desastre. Y, y en cambio Caín no lo escuchó. Y lo interesante es cómo retrata también en estas poquitas palabras cómo el pecado y cómo nuestros deseos y nuestros sentimientos se apoderan de nosotros. Porque le dice, ¿por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Le pregunta Jehová a Caín. Y le dice, si bien hicieres, ¿no serás ensalzado? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y es lo mismo que le dice a Eva, aunque están un poco invertidas las palabras, lo mismo que le dice a Eva respecto a Adán. A ti será tu deseo y él se enseñoreará de ti, le dice a Eva. Así es, de eso también me recordé ahorita que dijiste la palabra enseñorear, porque sí, pues estamos fritas. Una de esas Ok, de nuestra amiga Eva, ¡yay! hay algo interesante, por ejemplo, es el capítulo del relato, dice, habla de las genealogías, como ustedes bien lo han dicho. Entonces, ahí está la tradición ya vista. El relato supone una civilización desarrollada. Se están desarrollando la civilización. En el terreno religioso hay unas ofrendas de los productos, es decir, las primicias. Por otra parte, siempre se han querido los primogénitos de rebaño. Habría también hombres que podrían, también, las generaciones eran muchísimas. En ese momento iban creciendo. Entonces están los hijos del primer hombre. Entonces hay bastantes generaciones que podemos decir, bueno, esas son las del primer hombre, iban creciendo. La Biblia nos va a hablar el origen de la humanidad. Por el lado de Caín, ¿cierto? Por el lado de Caín, hay dos modos de vida.
el agricultor, el sedentario, y por otro lado el pastor y el nómada. Hay un hombre justo y hay otro que no lo es. Esa fue la gran violencia de la humanidad también. Por otra parte, la expresión jubilosa de la primera mujer se convierte en madre de un hombre. Y ya lo hemos dicho, que esta primera mujer, los padres de la iglesia han dicho que es la segunda Eva, es decir, la Virgen María. Por otra parte, el primogénito se manifiesta la libre elección de Dios. Pero la elección de Dios se da primero a los humildes antes que al primogénito. Creo que se entiende, porque hay primogénitos que en la Biblia no fueron escogidos, sino humildes. Entonces, la traducción, entonces, a veces se dice que puede ser la puerta de la culpa, pero nótese que la expresión de la gran culpa no es una expresión ahí colocada, sino es que la descendencia de cada uno va a hablar de lo que es. La Biblia no perdona la descendencia. Por ejemplo, habla de Jesús. Dentro de la descendencia de Jesús, habla de unas mujeres que eran prostitutas. Entonces la Biblia no perdona a nadie. Dice de dónde viene la descendencia. La señal de Caín no es estima, es una marca que se protege. Pero hay una venganza de sangre. La sangre. Ahí está la sangre que se ha derramado. Los padres de la iglesia dicen, en el Génesis se derramó sangre. En el Nuevo Testamento, en el segundo Adán, el que derrama sangre por la humanidad. Me gustan mucho las comparaciones que hacen los padres de la iglesia porque unen el Antiguo con el Nuevo Testamento. En otros países dicen el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, según la visión que tienen, según el lenguaje y según la forma de hablar de cada pueblo, ¿no? La genealogía es de carácter, imagínense que la Biblia habla de anécdotas y las genealogías también. La genealogía sacerdotal de Sem hablan, los estudiosos de la Biblia dicen que Sem pertenecía a una genealogía sacerdotal. Pero hay que tener que los antepasados de los grandes ganaderos es algo muy importante. Por otra parte, el nombre del pueblo, del pueblo de Israel viene lógicamente de estos hombres que poblaron no solo Israel, sino todo el mundo. Porque no es decir, Tomás de Aquino decía que nosotros tenemos dos formas de ser hermanos. Una, por creación, es decir, porque todos somos hijos de Dios. Y dos, por lo que nos da identidad, por el bautismo. Esas son las dos formas de ser hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios porque somos criaturas de Dios. Pero algunos son hijos de Dios por el bautismo. Esto puede confundir, pero es que lo que pasa es que todos, para decir que todos fueron creados por el mismo Dios que es papá de todos. Pero algunos, por cultura o también porque han aceptado a Jesucristo, se han bautizado, independientemente de qué tradición cristiana tengan, ¿no? Porque también el bautismo de los niños, etcétera, etcétera. Pero la genealogía primitiva va a nombrar cómo fue hecha la creación de una manera, es decir, que la Biblia no dice, salieron la humanidad, sino va a decir los padres y los hijos para darle como una coherencia de dónde salió todo lo que existe. En cuanto humano, ¿no? La genealogía y la tradición sacerdotal que, que hablan de Moisés, porque Moisés es el escritor del
Pentateuco. Estoy leyendo la Biblia de Jerusalén. Dice, la tradición heroísta y sacerdotal van a hablar del mismo Moisés. Heroísta, tradición heroísta, sacerdotal y la tradición yavista. Las tres tradiciones van a decir, lo pueden contar diferente, pero van a hablar de lo mismo. Ahora voy a pasar a leer la Nácar Colunga, una Biblia muy grande, ¿no? Dice la Nácar Colunga, es una Biblia muy interesante. Dice, el primer homicidio de la historia es la primera secuela del pecado original. Claro, por el pecado original que cometieron Adán y Eva, lo primero, la primera manifestación fue el asesinato. La mentalidad ambiental del agiógrafo era un pastor y un agricultor. Nos acordamos que el pueblo de Israel tenía por una parte agricultor y por otra parte el pastor. La agricultura como la fuente del pueblo de Israel, del futuro pueblo de Israel, pero también el pastoreo de ovejas, que fueron los que llevaron casi a todo el pueblo de Israel en todo el contexto de la antigüedad. La época paleolítica en la historia, ¿no? Era de hombres cazadores y no tiene importancia para él. En la perspectiva teológica, el origen cultural es mucho más sencillo. Es decir, en teología, las cosas son más sencillas que mirar qué me dice la Biblia por ejemplo, en historia. La Biblia es el libro de Dios al hombre, es teología, no es otra cosa. Queremos ver en la Biblia ciencia u otra cosa, no. La Biblia es algo muy sencillo como la teología. El problema es que los teólogos de hoy han enredado las letras. El origen primitivo del hombre es algo muy sencillo y lo cuenta la Biblia con la sencillez. Por otra parte, la voz de la conciencia es la gran tragedia. ¿Sí? ¿Qué es la tragedia? La tragedia es la que colocó al hombre ahí personalmente. Muy bien. Desde ahora la sociedad se divide en dos clases, los buenos y los malos. Estos orgullosos y desentendidos de Dios buscan el progreso, mientras aquellos procuran organizar su culto a Dios sin preocupaciones materiales. Hemos visto que estas genealogías nos van a hablar de eso, que son importantes, pero lo más importante es entender de dónde vino el ser humano sin hacer saltos históricos bíblicos. No sé si nuestra amiga Lorena tiene algo que decirnos más sobre este tema. Lorena, ¿me estás escuchando? Hola. Perdón que se me complica horrible. No soy Lorena. Soy Nasira. Se me complica horrible cuando estoy compartiendo pantalla poder desmutearme y eso. Sí, y lo curioso también, bueno, tú ya dijiste mucho, creo casi todo lo del texto. Había algo, una vez escuché a un teólogo, exégeta, no recuerdo qué, pastor, Vernon McGee se llama él, se llamaba, porque falleció.
Él era predicador desde los 70, por ahí. Tiene un programa de radio, que está grabado, que se llama A través de la Biblia. Y entonces hace como lectura y análisis de los capítulos. Y una de las cosas que lo escuché decir, que me parece que tiene razón, porque primero dice, y dijo Caín a Jehová, grande es mi iniquidad para ser perdonada. Dice, grande, igual, esto yo lo estaba buscando en el Strong, el versículo 13, y no aparecía así textualmente. Vamos a buscarlo. Y dijo Caín a Yahweh, grande mi castigo de soportar. O sea, nada que ver. Pero bueno. Porque acá parecería que se está arrepintiendo. O sea, como que he cometido un pecado muy grande para que me perdones. ¿No? No es lo mismo decir, grande es mi castigo, que decir, grande es mi iniquidad. Porque ahí yo estoy reconociendo mi mal. Que son actitudes muy diferentes. Pero lo importante es esto que dice, he aquí más hecha soy de la faz de la tierra, cierto que cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado, ¿no? Esto le dice Dios a Caín, como diciéndole, bueno, no te preocupes que pongo sello sobre ti, que el sello no es una marca, es diferente, porque, por ejemplo, marca es lo que pone la bestia sobre los hombres. No es lo mismo marcar a alguien que sellarlo. No es lo mismo bíblicamente. Perdón que mi perra no sé qué le pasa. Y luego le nacen hijos a Caín, y he aquí que su hijo, Lamec, dice, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que varón mataré por mi herida, y mancebo o joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Entonces este pastor, Vernon Magee, resaltaba cómo esta actitud del hombre, ¿no? O sea, ya, bueno, es como que el pecado se multiplica a sí mismo. Porque esto es como un acto de soberbia. Como diciendo, si mi padre fue 7 veces lo perdonaron, mató y 7 veces lo perdonaron, yo voy a matar a 2 y a mí me van a perdonar 70 veces 7. Es como un engrandecimiento del mal, que en vez de estar, tendrían que ser arrepentidos o contemplando cómo se perdieron de la presencia de Dios, se están jactando de cómo serán perdonados en el caso de pecar. Eso me hace acordar a un monje, si es que, que se lo puede llamar así, ¿no? Que hablaba de cómo podemos pecar hasta 1000 veces por día y aún así ser perdonados. O sea, cómo podemos pecar consciente y voluntariamente y aún conociendo a Dios. Me ha llamado la atención, por ejemplo, encontrar detalles sobre el primer asesinato. Cuando Caín mata a su hermano Abel en un ataque de envidia y de furia. Ambos traen fruto de su trabajo como ofrenda para Dios. Caín, el labrador, trae algo de fruto de la tierra, de lo cual el texto bíblico nos va a indicar que es lo primero y lo mejor del producto. Por otra parte, Abel es pastor y trae los primogénitos, lo mejor. Ambos producen alimento, ambos han adorado a Dios,
Es decir, el trabajo ya no es lugar de buenas relaciones. Esta es una frase interesante. Para mí, muchas veces el trabajo en muchas cosas no es lugar de buenas relaciones. Dios mira la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Es, es ver que hay ira acá, pero Caín, por decirlo de alguna manera, desespera. Hay una desesperanza. Y en vez de como arrepentirse de lo que hace, comete algo peor, es ir y asesinar a su hermano. Pero la voz de la sangre de tu hermano clama del de la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra que ha abierto la boca para recibir la mano de la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más que su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. El pecado de Adán no trajo maldición de Dios sobre las personas, sino sobre la tierra únicamente. En cambio, el pecado de Caín trae la maldición de la tierra y sobre él mismo, tierra y sobre él mismo. Ya no puedes cultivar la tierra y Caín, el labrador, se convierte en un errante por la tierra. A mí me llama la atención esto. También me llama la atención cómo al multiplicarse la gente se separa. Y todo tiene que ver con este pecado del asesinato de hermanos. Aconteció cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra, nacieron hijos e hijas. Me llama la atención que toda la historia de la salvación, porque podemos hablar de historia de salvación, durante todo el tiempo, la Biblia habla de engaños, habla de asesinatos. Y es triste que desde el principio pase esto, pero nos va a hablar de la naturaleza humana. Hay gran preocupación por muchos cristianos en el lugar de trabajo para guardar los principios cristianos, los principios de Dios. Hay otros que quieren ser representantes de Dios, pero en el fondo parecen como Caín. No están matando físicamente a su hermano, sino más bien lo están matando de otra forma. Son portadores no de la imagen de Dios, sino portadores del ángel caído. A mí me parece que hay deshonestidad y hay deslealtad cuando se baja la calidad de ofrecer el buen trabajo, así sea de la labor que nosotros hacemos en un trabajo particular, o también siendo proveedor de comunidades, o también por lo que trabajamos por un salario. Pero además de eso, la misma escritura, hablo de escritura con E mayúscula, es decir, la Sagrada Biblia, da el diseño del trabajo, pero ofrecerle a Dios lo mejor. Puede ser en tiempo o en cosecha o también en dinero. Hoy que hay un miedo, estamos en una sociedad de miedo, hay incertidumbre, hay duda, hay un poder, hay una riqueza, perdón. Yo pienso, por ejemplo, en el odio, en la injusticia, en la codicia, en el obrar de la justicia, en las divisiones en los cristianos. También pienso, cuando hablo de Caín y Abel, que podían ellos ir juntos y ser buenos hermanos, porque para Dios no es nada imposible. Pero la humanidad, es decir, lo que somos humanos, todos nosotros tenemos pecado y caemos. Vuelvo a decir lo que dije
en otros encuentros anteriores. Nosotros también podemos acabar con el hermano, no físicamente matándolos, porque uno dice, uy, no, eso está muy mal, pero de pronto dañando al otro moralmente. Eso también es una forma de asesinato. Entonces, el texto, pero tampoco no podemos estirar el texto para justificar nuestras maldades. Es que la Biblia a veces se utiliza para darle duro al cristiano o al otro. El asesinato es malo. La Iglesia Católica dice que hablar mal del otro es una forma de matarle la honra y el buen nombre. Es una forma de matar y asesinar. Pero lógicamente el texto, cuando dice que salió sangre, literalmente uno se imagina a Caín con un cuchillo dándole cuchillo a su hermano. Se imagina eso porque el texto dice que lo mató. No dice lo mató, lo mató. Vamos a ver si usted encuentra el versículo del Salto cómo lo mató. O no habla, que no me acuerdo. Aquí. Y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que cuando ellos en el campo, aconteció que estando ellos en el campo, pero vamos a buscarlo aquí mejor. Y dijo Caín a Abel, su hermano, y fue en su estar en campo, y se levantó Caín contra Abel, su hermano, y lo mató. No dice con qué, pero no sé, puede haber sido con sus manos, porque dicen que los agricultores de esa época desarrollaban más la fuerza, que Abel no, o sea, por su oficio de pastor, que es donde se introduce además el oficio de pastor, no tenía por qué desarrollar, porque es algo que pueden hacer hasta las niñas, el pastorear ovejas. Hasta las niñas de muchas culturas lo hacen, los niños pequeños. Y a lo mejor hasta era un niño, Abel, cuando lo mató, o muy joven por lo menos. Y que en cambio Caín, al ser agricultor, necesariamente tenía que tener más fuerza por lo del arado y todo eso. Y bueno, entonces pudo haber sido con sus manos. Aquí solo dice que se levantó. Ok. Entonces, para colocar la forma literal, entonces, lo importante fue que lo mató. ¿Cómo? La Biblia no lo cuenta. Y como no hay nadie que estudie las de testigo, lo único que habla la Biblia, que es la testiga verdadera, que dice que la palabra asesinar, por ejemplo, en el interlineal, ¿cómo la coloca? Se levantó, dice. En otras definiciones, levantarse, pero es como acondicionar, adversario, afirmar, alzar, armar, cambiar camino, claro. Bueno, aquí van otras. Son varios los contextos en los que aparece cum. Bien. Efímero, Ídolo. que Abel se traduce como algo efímero porque tuvo una corta vida. Entonces, como que es eso lo que quiere decir. En ese sentido de vanidad. No que no sea importante,
sino en el sentido de eso de efímero, de que fue tan breve. Caín Ceneo. Sí, lanza es Caín. El otro día encontré, ayer, un artículo que hablaba sobre los nombres de los patriarcas bíblicos. Es este de aquí. Espera que lo quiero compartir porque no sé si se ve mi pantalla. Sí, la estamos viendo, sí. No sé si puede agrandar un poquito, es decir, agrandar un poquito, estirar la pantalla que se vea toda la pantalla. Ah, pero déjame encontrar y ya agrando. Lo que pasa es que es una partecita nomás. Acá. Ahí se ve esta parte, mirá. Sí, ahí se ve, altamente, sí. Bueno, Adán significaría hombre como humanidad. Set, citado o sustituto, como el enviado, el sustituto de Abel. Enos significaría hombre mortal. Cainán, dolor. Majaleel, bendecido de Dios. Jared, descenderá. Enoc, enseñará. Matusalén, clavado por una lanza o dardo. Y Lamec, desesperado. Y Noé, descanso. Entonces, este artículo sostiene que los nombres de los patriarcas bíblicos ya relatan en cierta forma la historia del Mesías. Por el hombre citado, hombre mortal. La frase sería, dice acá abajo, el hombre tiene una cita mortal con el dolor, pero el bendecido Dios descenderá a enseñar y su muerte, constatada por un lanzazo en un costado, pone fin a la desesperación y traerá el descanso. Como que de eso se desprendería solo de los nombres, haciendo un estudio solo del significado. Y en este artículo enseñan cómo en el principio era Dios el que le ponía los nombres a las personas. Salvo a Eva, pero bueno, él lo llamó a los dos Adán. Y Eva nombró a sus hijos pensando en Dios. Porque dijo, por voluntad de Jehová he concebido varón, o Dios me ha enviado un sustituto. Y los nombres generalmente los que tienen la palabra él hacen referencia a Dios. Está bastante interesante eso. Y es curioso que Caín signifique lanza. Sí. Que como la lanza en el mundo antiguo se utilizaba para asesinar. Y como fue el primero que mató, esa es la. Lógicamente no quiere decir que lo mató con una lanza porque el texto no dice cómo. Cuando un texto bíblico no dice cómo, decir lo que no dice el texto es de más. La palabra de Dios dice que no se puede añadir ni quitar nada. Que uno puede decir, lo mató. Ahí para allá no puede ponerse a decir nada más. Uh-huh. En la última parte
que lo llamó Yahvé, cuando termina el capítulo, para entender eso. Llamarse el nombre para entender ahí el contexto de la... Y a Set también le fue nacido hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces empezó a llamar nombre de Yahweh. Entonces empezó, no y se empezaron. No sé, afligir. Empezaron a afligir el nombre de Dios. Entonces empezó a llamar en nombre de Yahweh. Empezó a llamar en nombre de Yahweh. Aclamar. La Reina Valera del 60 lo traduce como: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Igual hay que recordar que para este entonces, aún si bien habían sido expulsados del paraíso, aún Dios hablaba directamente con los hombres, como vemos con Caín, que él habla directamente con él para evitar que se pierda, pero... En la Biblia, la Nácar Colunga de 1964 dice, mm, dice, este comenzó a invocar el nombre de Yahvé. Es decir, se invocó el nombre de Yahvé, según esta versión. Entonces, Sí, aquí sería como que él, acá también se traduce como que Enos empezó a clamar el nombre de Yahweh. Como que era algo que estaba perdido, o sea, por lo menos no se tenía costumbre en el sentido de adoración, supongo. Acá dice llamar, pero acá lo traducen como aclamar, celebrar, clamar, contar, es que convocar, decir, dictar. cuando la Biblia dice aclamar, lo que está hablando es celebrar. Por eso la liturgia hebrea y la liturgia católica, cuando dice aclamar, está muy cerca de proclamar, de gritar, de invocar. Cuando tú dices invocar a Dios, es como si litúrgicamente usted hiciera una oración. Es decir, como que si el hombre se eleva a Dios y lo llama, es la oración del hombre hacia Dios. No sé si me hago entender. Sí, sí, aclamar en ese sentido tipo pastoral, si se quiere, en ese sentido religioso o de culto, por lo menos como lo traducían ahí. No sé si usted dice lo mismo. Sí, claro, llamar a Yahweh. Y lo más interesante es que esto es una forma de oración y lo otro es que Dios le está respondiendo porque está muy cerca del hombre. Es decir, hasta donde Dios no se aleja del hombre totalmente. Pero ahí se habla, es decir, ya
está la caída, porque Génesis 3 habla de la caída, pero ahí, como usted dijo anteriormente, Dios se comunicaba directamente con el hombre. Entonces parece ser que más allá de cualquier cosa, hoy Dios no se olvida del hombre, es el hombre que se olvida de Dios. La Biblia es muy clara. Vuelvo a partir a mi idea principal durante este curso de Biblia. La Biblia hay que leerla literalmente. Y la parte literal, sí, hay analogías, hay comparaciones, hay géneros literarios, sí, pero literalmente nos explica la Biblia lo que dice. Lo que dice la palabra de Dios no se puede cuestionar. El que cuestiona la Sagrada Escritura, cuestiona a Dios. Y es un pecado grave cuestionar a Dios. Pero la misma lógica humana, es decir, la capacidad que tenemos de pensar, nos lleva a decir qué dice la Biblia, y ahí dice que sencillamente llamaba a Dios. Ese llamar, ese celebrar, es litúrgico, una oración. Lógicamente la liturgia judía no se había construido, pero sí había un encuentro al menos llamando a Dios. Voy a hacer, ahí el texto dice como el que dice, oh Señor, oh Yahvé, ya, pero eso es una oración, no dice nada más. Estaba llamando a Dios como el que, como humanamente que alguien llegue a la puerta, te toque o te llame. Así parecía que lo estaba haciendo. Ese sería el Sí, llamado, pero es una oración. sí, y como que hasta entonces los hombres no lo llamaban, sino que Dios aparecía. Porque estaban en la presencia de Dios en el paraíso. Es decir, veían a Dios. Entonces, como que Dios les daba paz en el paraíso, veían a Dios. O en el jardín del Edén, para no confundirlo con el cielo, ¿no? Porque son dos lugares diferentes, y cuando vimos la caída, explicamos eso. Pero lo interesante es que esa forma de oración es la invitación a orar con Dios. Ah, perdón, y Mm, otra cosa importante aquí es que vemos el primer matrimonio poligámico de parte de quien viene, ¿no? Y también esta expresión que luego dirá Jesús, 70 veces 7. ¿Cuántas veces debemos perdonar? Ahí es donde yo digo, la Biblia se explica con la misma Biblia. Es decir, si alguien va a hablar, por ejemplo, del Evangelio, ¿hasta cuántas veces hay que perdonar? 70 veces 7. Usted puede ir al capítulo 4, versículo 24. Si 7 veces se la ha vengado Caín, Lamén en verdad 70 veces 7 lo será. Porque Jesús cita toda la escritura para orar, y el evangelista también lo hace. Entonces, por eso digo, la Biblia se explica con la misma Biblia. La mejor explicación bíblica y la mejor evangelización sería coger un texto bíblico y explicarlo con la misma Biblia. Es verdad que la Biblia me habla al hombre de hoy, pero a veces por estar hablando tanto al hombre de hoy, se pierde, se pierde hablando de otras cosas el predicador, más no la Biblia. Por eso, es decir, se pueden mirar las relaciones de una parte y otra. Cuando lo leían, yo también me acordaba de esa manera de Jesús. Porque es que la Biblia, el centro es Jesucristo. El Antiguo Testamento habla del Mesías. Y el cristiano dice que el Mesías es Jesús. Por eso toda la escritura habla de la última revelación. La última revelación es Jesucristo. No habrá más revelaciones. Él es la única. ¿Va a venir por segunda vez? Sí, va a venir por segunda vez. Pero la única y la plenitud de la revelación es Jesús. La Biblia es cristológica.
Es decir, la escritura nos habla de Jesús. Y también es importante cómo el nombre de la ciudad es el nombre del hijo de Caín, como que también comienzan los hombres a exaltarse a sí mismos y dejar de lado lo divino. El pecado, precisamente, la exaltación del ser humano. Vimos el otro encuentro que la caída era querer ser como Dios. ¿Y qué es querer ser como Dios? Pues el exaltarse a sí mismo. Uno lo llama el orgullo, la vanagloria, lo mismo. Entonces, ese pecado es el que coloca. Por ejemplo, qué bueno sería que una ciudad se llamaría con mi nombre. Entonces, queremos inmortalizarnos. La idea de la inmortalidad del hombre es que seamos recordados por los siglos de los siglos. Y es muy interesante. Yo veo, más allá de cualquier cuestión bíblica, es que toda iniquidad puede ser perdonada. Caín tuvo envidia por su hermano. Podía pedirle perdón a su hermano y pedirle perdón a Dios. Pero se dejó llevar y lo terminó matando. Pero nos dejamos llevar por otros pecados nosotros también. Y podemos, es decir, cuando tú te dejas llevar de un pecado X o Y, cometes otro pecado más grave. Y así sucesivamente. El dejarnos llevar es algo natural. Por el impulso, Exacto. porque dice, si bien hicieres y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, y con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. O sea, es como ser el señor del pecado, el señor del deseo. Yo principalmente vengo de un sitio donde la cultura es agresiva, ¿sí? Bueno, Colombia por lo general a nivel del mundo han dicho que es agresivo, pero en mi ciudad, en el pueblo donde nací, hay una frase que algunos se ríen cuando no das cuenta, que en mi pueblo no, la verdad no hay que llevar el cuchillo, acá le dan a todo mundo. Es decir, como que somos un poquito agresivos en la forma de hablar, en la forma de expresarnos. Diríamos, somos periones, ¿sí? Entonces, y morimos y vivimos con una cosa que llama la envidia. Tenemos un pueblo, o al menos Santander vive mucho de envidia. Este texto me hacía recordar a mi cultura, una cultura envidiosa. Lógicamente no es para aplaudir, es un error cultural. Lógicamente no todos los santanderianos son así, ¿no? Pero gran parte sí tenemos eso, es un daño a la humanidad. Y este texto me hacía acordar de mi propia cultura, de mi propio pecado. Y es muy interesante porque uno se tiene que reflejar en el texto bíblico, el reflejo de usted como persona. Y ahí se entiende también por qué la envidia y por qué los malos sentimientos son condenados. Y no es o sea, que porque Dios los condena son malos. Dios los condena porque son malos, no al revés. Y es porque son la raíz de cosas peores. Empieza con la envidia y termina en un acto como este. Por eso Jesús dice, quien mata en su corazón es culpable de juicio ante el Sanedrino, ante los jueces, en el concilio. Precisamente cuando tú vas al catecismo de la Iglesia Católica, dice, mm, la envidia es una forma de codiciar, y el solvente dice no codiciar. Ahora, la concupiscencia
El apetito de lo sensible nos impulsa a desear las cosas agradables que no poseemos. Por ejemplo, desear comer si se tiene hambre, calentarse cuando se tiene frío. Son deseos que son buenos en sí mismos, pero con frecuencia no guardan la medida de la razón. Empujan a codiciar injustamente lo que no es nuestro, lo que le pertenece a otra persona. A ver, la avaricia, el deseo, la apropiación inmoderada de bienes terrenos. Se debe prohibir el deseo desordenado nacido de la pasión inmoderada de las riquezas y del poder, el deseo de cometer una injusticia mediante la cual se dañaría al prójimo en sus bienes temporales. No codiciarás, nos dice en otros términos, los deseos, lo que no nos pertenece, porque la sed de codicia de los bienes del prójimo es inmensa, infinita, jamás asociada con lo que está escrito. Esto es una cita del Catecismo Romano, no el Catecismo último del Papa Juan Pablo II, sino del Romano, un catecismo más antiguo, es decir, después de la Reforma Protestante, de este catecismo. Sí, es importante uno dominarse a sí mismo, empieza por lo mental, ¿no? O sea, la razón y la emoción. Bueno, no sé si quieres decir algo más sobre esto, Diego. Ok, si tú analizas, por ejemplo, el 10º mandamiento, es el que destierra el corazón humano de lo que es la envidia, ¿cierto? Entonces, la muerte entró por la envidia. ¿Y de dónde viene la envidia? Del diablo, no puede venir de otra parte. Entonces, son todos los que se afanan por, por tener envidia, son los que nacieron y dejaron una especie, como un lugar al demonio. La envidia es un pecado capital. La tristeza se experimenta ante el bien del prójimo. Eso es la envidia. Caín veía el bien de su hermano Abel y le tenía envidia. Quería poseer ese bien. Cuando se desea un mal al prójimo, es un grave pecado mortal, al menos en la moral católica. ¿Qué hizo? Fue y lo mató. Pecado gravísimo. El pecado diabólico por excelencia es la envidia, nos recuerda San Agustín. Gregorio Magno, la envidia nace del odio, la maldiciencia, la calumnia, que es causada por el mal del prójimo, la tristeza causada por la prosperidad del otro. La envidia es una forma de tristeza, ¿no? Tristeza mía porque al otro le va bien. Es rechazo del amor de Dios y de la caridad. Es orgullo que tengo yo. Es una forma contraria a la humildad. Si tienes envidia, no eres humilde. Porque el que es humilde, Y no es el simple hecho de desear ser próspero, sino de desear que, aquello que el otro tiene. Y desear que el otro no lo tenga, sino que lo tenga uno. Porque no es que yo no tenga casa, vea a alguien con casa y diga, "Ay, yo quiero tener una casa". No, es que yo cuando tengo envidia, lo que hago es decir, yo quiero la casa que tiene fulano, porque él no se la merece y yo sí. No sé si me explico. ¿Cuál sería la diferencia entre desear algo y sentir una envidia, sentir la envidia? desear algo puede ser bueno, por ejemplo, en el hecho en lo que usted dice, desear la casa, porque si no, entonces, ¿en dónde quedarían las grandes ilusiones del ser humano? El problema es pensar que el otro no la tenga. A eso sería envidia. Por ejemplo, yo quiero, yo deseo conocer bastante, ¿no? Pero el problema es tener la envidia a otro ser
que conoce bastante, pero me gustaría que él no conociera tanto y que yo fuera el más sabio. Eso sería contradicción, porque el sabio no tiene envidia, pero bueno. Y que fue Eh, más o menos el mismo pecado de Adán y Eva, como bien decías vos, desearon ser como otro. Y preguntaban el otro día en el grupo de debates, ¿y qué tiene algo de malo desear ser como Dios? ¿Tiene algo de malo desear ser como cualquiera? Nosotros no debemos desear ser como fulano o mengano, sino desear ser nosotros y aceptar lo que nos ha sido dado. Habla de la humildad, reconocer que no somos clones idénticos, sino que cada uno tiene sus propias características. El principio de unicidad en el sentido de único, ¿no? Cada ser humano es único. Y hay seres humanos que desean ser como, y no me refiero en el sentido de hacer como, sino de ser eso que envidian. Por ejemplo, está bien querer hacer lo que Cristo hizo, pero no está bien querer ser como Cristo, porque solo Cristo es como Cristo. Por eso Él es Él. Si nosotros fuéramos como Cristo, ¿qué haría de Cristo Cristo y qué haría de nosotros nosotros? por eso hablamos de la envidia como pecado capital. Es decir, se llama capital porque de ese pecado salen y emanan más pecados. Porque, por ejemplo, él fuera, por ejemplo, Caín, fuera intentado, listo, le tengo envidia, pero voy a intentar manejar mi envidia. Pues él no lo fuera matado, pero se dejó llevar por la envidia y lo quiso acabar. Ahí fue el grave pecado de él. La envidia es un pecado y es gravísimo porque es capital, pero pasarse por encima de la envidia se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, a nivel del mundo, las culturas, las civilizaciones por envidia han matado mucha gente. No, yo quiero ser como tal imperio y llegan y acaban todo. Hacen igual que Caín, matar. Y no mataban a uno, sino mataban a muchísimos. Y perdón, cuando Dios en el versículo 7 viene a hablar con Caín, bastaba a Caín preguntarle, bueno, ¿qué de hacer Dios para agradarte yo también? Bastaba que preguntara eso. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿O qué debería de mejorar? Para que tú también me mires con agrado a mí, porque Dios tiene agrado para todos. El amor, yo conocí a una persona que decía, el amor no se resta, se multiplica. Es decir, no es que tengamos una cuota fija de amor o de bondad para darle a uno y si la usamos en ese ya no tenemos para el resto. Al contrario. Y bastaba eso, pero su actitud fue soberbia. En vez de preguntarse qué debería de hacer él para mejorar y ser visto con agrado, lo que hizo fue pensar que le bastaba eliminar a su hermano y no tener competencia. Yo no haré nada para mejorar, yo estoy bien así como estoy, mi único problema es el otro, entonces el otro debe ser erradicado. Eso fue básicamente lo que pensó Caín según relata esto. Y más luego que la misma actitud que sus padres, ¿no? Hijo de tigre o sale. Cuando Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Él le dice, yo qué sé, ¿soy yo guardián de mi hermano? Todavía es más soberbio, todavía hipócrita. En vez de, no sé, es bastante gracioso hasta que le diga, ¿qué soy yo el guardián de mi hermano? Porque ese es un tipo de actitud que utiliza cantidad de personas. Es muy común que la gente adopte esa actitud en vez de asumir la responsabilidad.
Y frente a esto uno se acuerda que comete X o Y pecado, no solamente de la envidia, cualquier pecado, y se descubrió el pecado. Piense en cualquier pecado. El ser humano, lo normal que hacemos, como porque yo también lo hago, es justificarnos. Y haga de cuenta que ni siquiera es un pecado, es solamente también una afirmación filosófica o teológica. Entonces, ¿uno qué hace? En la afirmación que hice, puede ser una pequeña oración, un silogismo sencillo. Nos inventamos cualquier cosa para argumentar lo que decimos para que parezca lógico. Y cuando se ve, por eso yo siempre he dicho en mis videos, parece que fuera otro porque uno se contradice a sí mismo. Pero cuando uno intenta esto justificarse, queda antes más mal. Si uno tuviera la humildad de decir, bueno, vamos a mirar a ver qué fue lo que yo dije, y después de mirar lo que yo dije, bueno, puedo decir, no pasa nada, que uno diga, me equivoqué, o no quise decir eso, quise decir tal otra cosa. Pero si empezamos a justificarnos y a justificarnos, pasa lo otro. Con los pecados también hacemos lo mismo. ¿Qué es más fácil? ¿Justificarnos o cambiar un pecado? Justificarnos. Porque el pecado es algo muy cómodo. Pecar es propio de los seres humanos. Cualquier pecado. Entonces nos vamos a justificar. Caín se justificó. Adán y Eva también se justificaron. Pero es que usted lee el relato de la caída y ellos no fueron altaneros con Dios. Caín sí. Claro que yo soy guardia de mi hermano. No sé, pero al menos en castellano suena muy duro. Suena como que le estuviera peleando a Dios. Yo diría como Sí, sí, santanderiano. atrevido. Sí, como a lo colombiano, a lo santanderiano. Mm, no sé si en Uruguay está esa expresión. Mm, ¿A ti qué te importa? O contesta otra cosa, pero que suene duro. Sí, sí. Si te dicen, por ejemplo, oye, esto no lo tiene que hacer usted, no se meta. Algo así. Lo que pasa es que nuestra cultura ya lo escuchamos como algo normal, pero cuando vamos a leerlo en la Biblia, estamos casi como santos santificados, nos sale la aurora, ¿sí está? Se ha visto que los santos en la iglesia le hacían acá un corte, o a los monjes le hacían un corte. Si, digamos que yo soy religioso, me quito el hábito o la sotana, quedaba aquí el corte, ¿no? Y es Que no era curioso tan ese lindo. corte porque es contrario a la kipá judía. Los judíos se tapan solo esa parte y los monjes se dejaban al aire solo esa parte. Sí, Hacían como sí, que el contrario. exactamente. Pero lo interesante que yo voy a decir mm, es como si un monje de aquel tiempo dijera, no, yo no soy religioso. Pero aquí le está mostrando que es religioso. ¿Cómo se podía decir que no era? Imposible. Eso es lo que, ante Dios pasó eso, se cometió el pecado y Dios conocía el pecado, pero él, y aún Dios le va, aún se encuentra con Dios momento por inteligencia pida perdón. Porque cualquier ser humano medianamente inteligente se dio cuenta de más grande engaño lo hizo. Pasa, por ejemplo, en las infidelidades. Ya se dio cuenta, ya suerte que pasó. Pero también pasa a otros que lo encontraron y todo apunta y todavía dice que no, que era el hermano gemelo o algo parecido. Entonces, la justificación del ser humano siempre va a estar. Yo personalmente me he justificado de todos los pecados. No se justifica porque quiere quedar santo. Pero el problema es que ante Dios usted no se puede justificar. Ante los seres humanos los puede engañar. Pero ante Dios, ¿cómo va a ser? Dios conoce el corazón. Bueno, yo he tratado de mejorar en eso de la justificación. Entonces, a veces, por ejemplo, si me toca ir muy temprano al trabajo y me duermo, y a veces cuando te preguntan, ¿qué te pasó que llegaste tarde? Media hora tarde.
uno tiende a decir, no, es que se me pinchó la moto, no sé, no me sonó la alarma, o cosas así, ¿no? Y yo trato de decir, no, yo me dormí, me dormí. Y me da vergüenza, pero antes sí inventaba cosas, pero después he dicho, no, ¿y para qué mentir por tan poco? Yo soy humana y a veces me duermo. ¿Qué hago? O sea, no es mejor inventar que se te ha roto la alarma o lo que sea. Es una mentira igual. ¿Qué sentido tiene? Y, y una vez me pasó también, estaba buscando trabajo, pero en España. Y entonces tenía un amigo, era el hijo de una amiga en realidad, que me había dicho, no, tenés que, yo en mis currículums pongo mentiras así de que he trabajado en tal lado, de que he trabajado en tal otro, porque si no mentís, no te llaman de ningún lado. Si vos le pones en tu currículum que no tenés experiencia, no te llaman llaman a otras personas y nunca conseguís trabajo. Entonces yo hice ese currículum que tenía unas mentiras de que yo había trabajado en tal restaurante y yo nunca en mi vida había trabajado en nada de eso. Entonces me llaman a una entrevista y el encargado del restaurante me dice, así que usted tiene experiencia aquí y allá. Y yo no le pude mentir, yo le dije, no, eso es mentira, porque si no, no me llamaban. Pero yo le dije seria, porque en realidad tenía mucha vergüenza de que había mentido. Ahora me río porque ya pasaron muchos años. Y después a los días me llamaron de ese restaurante para trabajar. Y me dijeron, no, porque fuiste sincera y no mentiste, es que te elegimos a vos para trabajar. Pero yo había mentido, pero después me daba mucha vergüenza mentir, porque y me mandan a hacer algo y yo no voy a saber nada. Y acá sí dice que tengo harta experiencia, y es todo mentira. En Colombia decimos, más fácil cae mentiroso que un cojo. Es decir, en Colombia cada vez cuando salen con películas así, eh, que son mentiras, nadie las cree. En serio, en Colombia no les creen porque el colombiano, todo colombiano miente, todo dice, eso es una mentira. ¿Sí? Y cuando están contando verdades, no se cree, por cultura, ¿no? A mí me llama la atención es que la Biblia habla de seres humanos y la Biblia no perdona a nadie. Es decir, la Biblia habla con la fuerza con la que se debe decir las cosas. Es decir, Caín cometía pecados, mató a su hermano. Que matar la propia sangre, eso es muy fuerte. Cuando pasa tiempo y tú miras en las noticias, miras en la historia de la humanidad, como por obtener un poder mataban hasta su propio hermano. Ah, no, porque le quitaban lo otro. También ves en el periódico que se matan los dos hermanos. Entonces la Biblia está hablando de la realidad humana. ¿Sí? Había hace poco una señora que me dijo, "¿Eso ¿para qué ponen a leer la Biblia? Que los niños no deberían ver matachitos de historias bíblicas porque hablaban de mucha maldad". Le dije, señora, ¿usted en qué mundo vive? ¿Usted no ve que la televisión muestra cosas antes más duras de lo que dice la Biblia? Pero la Biblia habla es de la maldad del ser humano, el asesinato del Cristo. Y lo digo cuando yo vivo en un país que, que a nivel del mundo es lleno de violencia, pero no todos los colombianos son maldadosos, sino hay una parte, sino que lo más que vende es la maldad. Entonces, la sangre, es decir, mi bandera tiene hasta rojo, por la, es hasta poético y me da risa, por la sangre que se derramó en los grandes compatriotas, los hombres de la patria, pero mataron gente. ¿Cómo se hizo la independencia? Matar gente, se mató gente por la independencia. Entonces, uno ve que la Biblia te habla de la sangre,
Es que el Y se- Estado, todo Estado depende de la guerra. claro, Todo Estado se fundó en base a la guerra y se mantuvo así en base a la guerra. Y hay otras formas de guerra moderna. Y lo último que quiero decir sobre este capítulo 4 es que si bien vemos que dice, y aconteció en el versículo 3, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y aquí entonces vemos algo que en realidad no vemos. Nosotros no sabemos por qué Dios miró con agrado a Abel, mas no a Caín. Porque suponemos que los dos dicen, Abel trajo también de los primogénitos. Es decir, que Caín había traído de las primuras, de las primicias de la tierra. Y que podemos suponer hasta que en apariencia los dos obraron idénticamente. Pero como Dios es juez justo y no juzga por apariencias, Él vio algo que aún nosotros no podemos ver. No fue por la ofrenda, que aquí se redactan idénticas en su naturaleza, es decir, cada una en su propia naturaleza. Las dos una ofrenda según su oficio, según lo que era suyo. Pero ¿por qué Dios no miró con agrado a Caín? Es que hay padres de la iglesia, hay padres de la iglesia que dicen que era por la altitud del corazón. ¿Y en dónde lo colocan si ese texto no lo dijo? Más adelante, cuando él mismo se atrevió a orarle duro a Dios. Es decir, él pensó, dicen los padres de la iglesia, es una interpretación que ellos dan. Bueno, como mi trabajo, el de más fuerza, yo me sacrifico más, lógicamente ya tengo ganado a Dios le va a gustar más el mío. o Eso es capaz que ya soberbia. tenía algo contra su hermano, como dices tú ahí, y ves que Jesús después dirá, si tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda, no entregues tu ofrenda, sino que antes ve a solucionar lo que tienes con tu hermano y después da tu ofrenda. Es decir, como decís vos, como que algo ya tenía en el corazón Caín. Eso es lo que pasa. Y esa es la cuestión. Y de pronto a nosotros también nos puede pasar lo mismo. Podemos decir, bueno, nosotros somos mejores que el otro. Pero si Dios nos dio la capacidad de entender más la palabra de Dios que otro, que por X o Y no sabemos por qué no la pudo comprender, ¿por qué me voy a creer más en las cosas de Dios más que otro cuando Dios me dio un don que a otro no le dio? Esa es otra forma de caer en este mismo pecado. Mm, por eso Jesús criticaba a los fariseos, que no eran ignorantes en la escritura, sabían mucho. La escritura se hace para servir al otro, no para criticarlo. Hay a veces que por la humanidad que uno tiene, uno dice, pero ¿cómo es posible que no hayan entendido? Pero hay que entender que hay gente que por más que lea y siga leyendo, no van a entender. No van a entender porque para leer la escritura hay una actitud principal, tener fe en Dios. Si tú no tienes fe en Dios, por más que sea, no vas a entender absolutamente nada. Y la humildad también, La humildad, claro. porque dicen que hasta los demonios creen y tiemblan. Y Satanás le citó de las escrituras a Jesús para hacerlo tropezar. Sí. La escritura por sí misma no sirve si no va de la mano del Espíritu Santo. Sino sirve para acercarnos a Dios. Otra forma de decir lo que yo siempre he dicho en este curso es, he dicho que la escritura se explica con la misma escritura.
La otra frase es, mm, la escritura se debe leer en el mismo espíritu que fue escrita. Es decir, los agiógrafos fueron iluminados por Dios. Entonces, en la apertura al Espíritu Santo, hay que leer la Sagrada Escritura y explicarla a la luz del Espíritu Santo. Pero la frase más corta es, la Escritura o la Sagrada Biblia se debe entender con la misma Escritura. Si nos salimos de ahí, la Escritura no se explicaría, se aumentaría. Una cosa es, por ejemplo, lo que se llama la lectio divina. ¿Sabes qué es la lectio divina o no? No, Ok. La lectio divina fue algo que se inventó San Agustín para estudiar la palabra de Dios. Entonces, la primera es leer la Biblia. ¿Qué me dice el texto? Leerlo. Luego, una meditación. ¿Qué me hace decir el texto? Luego, la contemplación y finalmente la oración. Son 4 temas y a ti, por ejemplo, te puede decir una cosa el texto, a mí otra, pero está en reflexión personal o comunitaria, ¿sí? Como por ejemplo cuando se reúne sacerdote y le habla a sus feligreses. Todo lo que dice a los feligreses no se puede anotar porque la dice en un contexto particular. Si nos reunimos 20 personas y cada uno da su parecer sobre un texto bíblico, es otra forma de estudio, ¿sí? Pero si nos reunimos a decir, según la Elcesis bíblica, ¿qué dice acá? No pueden aparecer muchísimas explicaciones, solamente una. La lección divina es Dios que me dice a mí particularmente. Yo tengo un problema X. ¿Cómo solucionar ese problema X? La escritura en un texto me lo puede dar. En cambio, la exégesis bíblica es algo que es para todos igual. No sé si me hago entender. La lección divina a lo que es la exégesis bíblica. sí, yo creo que en realidad es siempre para todos igual, solo que uno puede llevar a aplicarlo en un campo particular, pero eso que es para todos igual. No que uno pueda interpretar ni en su vida privada de manera particular la escritura. No sé si me explico. O sea, como que estoy de acuerdo contigo, pero lo diría, me parece aclarar eso. O sea, que por más que vos lo vayas a aplicar en tu vida a la escritura, no podés hacerlo según tu parecer propio. El Espíritu Santo es uno y no creo que vaya a andar diciéndote una cosa a vos y otra a mí sobre la escritura, ¿no? Sí, porque entonces no había solamente un espíritu, sino en plural, espíritus. Es decir, por lógica, por lógica. Lo otro sería en lógica argumento circular. Y los teólogos hacen argumentos circulares. Ese era un problema gravísimo de la escritura. Muy bien. Sí. Bueno, Diego, ¿qué te parece si lo dejamos por acá? Claro, también te iba a decir eso. Estamos conectados. Bueno, Muy bien, dijiste. ok. Bendiciones y muchísimas gracias por tu invitación a este curso bíblico y espero que sea provecho para muchos. Bendiciones, que Dios la siga iluminando. Gracias por el amor cristiano. Muchas gracias, Diego, y bendiciones a ti también, y muchas gracias por la compañía. Y bueno, y este curso es de todos, ¿no? Muy grato que haya estado Lore, lástima que se tuvo que ir. Ella siempre hace muy buenos aportes y defiende muy bien la palabra, ¿no? Dicen que Dios no necesita abogados, pero me parece que está bien que tenga muchos, ¿no? Sí, que por más que él no necesite abogados, como que los hombres necesitamos que él tenga quien lo defienda o quien hable o quien dé a entender correctamente lo que él dijo y que está escrito ahí para todos, pero muchos tuercen. Y la escritura cuando no se interpreta correctamente se vuelve una piedra de tropiezo, como con los pastores de la prosperidad, o el yo proclamo que, o yo le ordeno a los ángeles, o yo le ordeno a Dios que,
Digo, nosotros no hacemos ninguna de esas cosas. Y la Biblia no dice que lo podamos hacer. Pero todas esas cosas se van descubriendo de a poco a medida que uno lee verdaderamente. Yo vi que invitaste a un ateo y lo curioso del ateo es lo mismo que tienen todos los ateos y muchos de los creyentes. Y es que dicen, yo leí la Reforma, yo leí a fulano, yo leí a Mengano, pero nunca dicen, yo leí la Biblia. Yo leí y estudié la Escritura. Yo creo que cuando alguien lee la Biblia tal y cual fue dada y escrita, y con sinceridad por entender lo que ahí está escrito, no existen ateos. Porque el Espíritu Santo ilumina a la persona. Y al llenarte del Espíritu comienzas a creer. ¿Cómo alguien puede decir que hay una contradicción en la Biblia? Alguien que leyó la Biblia, alguien que la estudió y que si creyó encontrarse ante una contradicción, investigó lo que creía haber encontrado ahí, hasta descubrir la verdad. Lo que pasa es que estos estudiosos leen otros libros, más no la propia Biblia, es decir, se salen del contexto bíblico y entonces leen a los biblistas. Y entonces los biblistas van explicando. A mí me llama mucho la atención en la mayoría de cursos bíblicos se ven autores de diferentes formas, de diferentes cosas, pero lo poco que se lee en la Biblia, es decir, el curso bíblico, lo poco que se va a leer en la escritura. Si se lee un pasaje, se salta lo otro, y cuando tú te das cuenta, dice, esto está mal. Pero ¿por qué está mal? Vamos a la escritura, no, porque lo dijo tal intelectual. Como si este intelectual valiera más que lo que dice la escritura. Entonces, imagínate, si vamos a leer un libro de Gabriel García Márquez, que es colombiano, 100 años de soledad, ¿a quién le vamos a creer? ¿La explicación que da Gabriel García Márquez en sus entrevistas o la interpretación de otro? Yo voy al mismo Gabriel García Márquez. Eso es lo que hacen estos teólogos. Van a la explicación de otro, más no a la propia escritura. Me hizo acordar una anécdota del cine que es muy graciosa porque pareciera que es como la lógica del mundo. Creo que retrata muy bien eso que vos dijiste y a la vez retrata muy bien la mentalidad y las verdades en las que vivimos, las verdades del mundo. Había un concurso de dobles de Charles Chaplin, el cineasta de cine mudo, en blanco y negro. Y él se presentó al concurso de dobles de Charles Chaplin, pero no ganó. Y le dijeron que lo hacía muy mal. Y era el original. Y no lo pudieron reconocer. Así también está la historia que yo creo que usted la conoce del gran pintor que hizo La Última Cena. Y el mismo que pintó como Jesús, más adelante lo pinta como Judas. Y lo que quería era hacer un dibujo, una pintura, donde Judas fuera el malo y el otro fuera Jesús. Y pintó al mismo, pero no lo supo reconocer. Entonces parece ser que los seres humanos tenemos como dos partes de nuestra propia existencia, pero el problema es no reconocer lo que somos. La escritura nos muestra la miseria de la persona humana. Contra la Biblia y contra Dios, nadie puede jugar a dos caras. A la humanidad puedes engañar, menos a Dios. Y la Biblia es el texto por excelencia, y soy católico, y siempre he dicho que no soy el hombre del texto. Es decir, para mí el texto no es tan fundamental como es la tradición, la Sagrada Escritura y el magisterio, y lógicamente toda la doctrina. Pero la Eucaristía, que es lo más sagrado, sale de la Biblia y se lee la Biblia, y durante toda la Eucaristía hay partes de los textos bíblicos. Entonces la Biblia es el libro
aunque yo no sea el hombre del libro. Te voy a dar un ejemplo. Imagínate que se quemaron todos los libros todos los libros, todas las copias de la Biblia. Ahora eso no va a pasar porque tenemos el internet. Alguien va a copiarla. Pero imagínense que si también se cayó el internet, entonces no tenemos una copia. Pero Dios se las ingenia con la realidad para mostrarnos su verdadera palabra. Entonces es importante la realidad y a veces la realidad nos habla de Dios. Por ejemplo, cuando en la iglesia nadie sabía leer, entonces las copias eran muy pocas, ¿cierto? Entonces se inventaban que los dibujitos, que la historia sagrada, que, que el teatro, hablaban de Biblia y la gente decía, eso dice en la Biblia. Y me cuentan las personas más mayores, me contaban que ellos sabían de textos bíblicos de memoria por esas cuestiones, sin saber leer. Ahora que primero leemos, segundo hay internet, podemos escuchar la Biblia, podemos leer, podemos mirar cursos bíblicos y todavía estamos diciendo que hay contradicciones en la Biblia. Eso me parece grave. Nuestros abuelos podían ser ignorantes en muchas otras cosas, pero eran sabios en la palabra de Dios. No leyeron la Biblia, leyéndola a ellos, pero la escucharon. La vieron Se dice la teatro. palabra que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, no se Claro, esperaba que todos leyeran, sino que escucharan lo que ahí estaba escrito. Con que hubiera uno que supiera leer y le contara al pueblo, bastaba. Y otra cosa importante es que cuando Jesús, después del bautismo, se va para el desierto, después del bautismo de Juan, se va para el desierto impulsado por el Espíritu Santo y se encuentra con el adversario, le dice, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en panes y te alimentarán. Y él le dice, y Jesús le contesta, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y creo que ahí ya está, es una sentencia para todos, ¿no? Es decir, si queremos tener vida, no basta el alimento, sino también conocer la palabra. Y la verdad es que si se ha perdido el amor por la palabra, es porque porque introdujeron estas dudas que son dogmas de fe, pero son dogmas de fe en el error. No tienen pruebas de que haya una contradicción en la Biblia, pero juran que los hay. Y eso, si la Biblia tiene errores, entonces la Biblia es un libro más escrito por hombres, y si es un libro más escrito por hombres, no hay nada sagrado en él. Entonces, ese simple acto de querer encontrar un error en la Biblia, que yo no digo que no esté bien investigar para cerciorarnos de que no estamos siendo engañados, como los de Berea, pero otra cosa es saber que estos son los manuscritos que nos fueron dados y decir que en su mismo léxico, que en su mismo bla bla bla, hay errores y contradicciones que muestran que fue adulterada y vejada la palabra, o que se perdió, o que son metáforas, o que no sé qué y no sé cuánto. Todo eso aleja a la gente de la Biblia, porque no es lo mismo si yo te presento un libro absolutamente sagrado, sin lugar a dudas, un libro perfecto, desde la primera palabra hasta la última, a que si yo te presento una narrativa contradictoria, cortada, que fue hecha un collage, y donde hasta los autores son falsos. No es lo mismo. Bueno, y eso para cerrar, no. Ya me despido también, Diego. Muchas gracias. No sé si quieres decir algo más. no, sencillamente agradecerle por el amor cristiano y por la fuerza de
dar a entender que la Sagrada Escritura, lo que está escrito, sí hay figuras literarias, sí hay otro estilo de contextos, pero yo siempre miro siempre. Catecismo de la Iglesia Católica dice que que hay alegorías en la Biblia, pero hay una forma literaria, y la forma literaria los padres de la Iglesia la literalmente dice tal cosa, pero desde 1965 hasta nuestros días se han empezado a meterse lo que se llama la teología bíblica positivista, es decir, explicar todo a punta de ciencia. Y si la ciencia no está en la Biblia, pues cuando eso con Galileo Galilei ya quedó resuelto. Entonces, querer intentar retroceder en el tiempo me parece no colocar seriedad a la teología. La teología es la ciencia de Dios. Y si tú te llamas teólogo, ¿cómo vas a ser un promotor del ateísmo? Precisamente yo siempre he pensado que hay teólogos que son promotores del ateísmo cuando hacen todo eso, porque le falta fe. Le falta fe porque, y también le falta un poquito de ir al texto y leer. No es más. Es decir, yo no sé qué pasa, pero si dice algo la Biblia, lo que dice ahí el texto literalmente, pero no todo es decir, y si los padres de la iglesia nunca han dicho eso, imagínense, están hasta el año 400 aproximadamente los padres de la iglesia, y ninguno de ellos se les ocurrió eso. Y ahora somos iluminados por algo más grande que ellos, si ellos Por estuvieron más cerca. Lucifer. Pues yo me imagino porque el más. Muchísimas gracias y que el Dios de la vida la siga bendiciendo y que la pases muy, pero muy bien. Gracias.